las cosas que más me llamó la atención para empezar a ser artista fue cuando estaba en la primaria, que en los libros de educación había fotos de artistas, entre una de ellas había una de Rufino Tamayo. Era una imagen de una persona que ve una constelación y mi pensamiento de niño fue, ¿cómo es posible que una persona pueda poner el universo en un pedazo de papel? A partir de ahí ya fue para mí el shock y dije, algo de eso tengo que terminar haciendo. Mi formación en realidad fue como que un proceso muy gradual. Por ejemplo, comencé siendo autodidacta, de eso de hágalo usted mismo y cursos de dibujo por correspondencia, que ir a la biblioteca y cómo se pinta. Entonces eso despertó como que la curiosidad en mí de visitar instituciones como la Casa de la Cultura. Luego de ahí me metí a la Universidad de Guanajuato y posteriormente empecé a aplicar en las becas que hace el Instituto Estatal de la Cultura, el Fondo Nacional para la Cultura y las Artes, y eso en realidad fue haciéndome que los proyectos generaran un cuerpo de trabajo y fueran robusteciéndose. El día lo divido en fase teórica y fase práctica. Por ejemplo, en la teórica me dedico a estudiar, a ver qué elementos voy a meter en el arte, por ejemplo, de la ciencia, en este caso de antropología o morfología. Entonces me empiezo a hacer una investigación, documentos, bocetos, y ya, por ejemplo, a veces en la tarde o en la noche empiezo a plasmarlos en dibujos, y ya más tarde ya empiezo a lo que es mancharlos en obras, o si tengo un proyecto grande, en pinturas de gran formato. La primera intención para ser artista tiene que ser que parta de una motivación personal. Por ejemplo, si tú vas a ser artista y no conoces cómo funciona el mundo y dices, tú hago este dibujo y me siento bien por hacerlo, ya en automático tú vas a decir, bueno, ya es algo que me retribuyó. Y si tú lo haces honestamente, creo que al final de cuentas el mundo terminará diciendo, por ejemplo, yo me identifico con esta parte tuya, es mucho más viable que alguien diga, te voy a apoyar para que sigas participando, sigas haciendo algo. Entonces, creo que la principal motivación que tiene que tener un artista es una motivación personal, porque ya lo demás irá llegando poco a poco, yo creo. La exposición se llama Composiciones Imaginarias. Y en realidad el nombre se lo atribuyo mucho a que son imaginarias porque parten de la realidad, pero las modifiqué para que la gente pueda imaginar las posibilidades, y son composiciones porque es como si todos esos elementos los armaran en un rompecabezas que viene siendo la obra en general. Es una alternancia entre figurativo y abstracto. Y muchas de esas figuras, por ejemplo, empiezo a pintar esto y conforme va pasando el tiempo la voy borrando o le voy poniendo. Entonces la colección que vamos a presentar en el FIC en realidad es un compendio de 30 piezas que buscan jugar con esa dinámica. El Instituto Estatal de Cultura de Guanajuato, así como por medio del FIC, por lo regular hacen una convocatoria donde uno aplica con un proyecto a desarrollar para exponer en el FIC, y yo tuve la fortuna de que lo apoyaran. Entonces ya mucho del apoyo que te ofrecen con el simple hecho de dejarte exponer la obra ahí ya es algo que en realidad es muy bueno, y aparte como todo este tipo de la entrevista, venir por la obra, llevarla, no puedes tener ninguna queja. Nada más es cuestión de que uno como artista se ponga a trabajar, que se acerque a las instituciones, y en realidad las instituciones por lo regular tienen convocatorias para que uno como artista pueda mostrar su trabajo. En realidad comparto la idea de, por ejemplo, Albert Einstein, que decía que la materia no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Por ejemplo, en mi caso yo no creo nada de la nada. Parto de unos registros de la naturaleza, cuerpos, objetos o paisajes, y después de ahí los voy transformando, entonces ya los aplico en el lienzo. Y en realidad sí que digas que llego al lienzo y lo aplico de inmediato, no. Primero hay como que un proceso mental para ya después pasarlo a la pintura. Pues creo que el pincel, a fin de cuentas, lo vería como una analogía como el artista. Viene siendo solamente una herramienta, porque a veces el artista es egocéntrico y dice, yo soy el que hace la obra, pero en realidad uno como artista simplemente es una herramienta, porque muchos accidentes uno no los piensa, se te cayó el pincel o algo así, y eso termina siendo lo valioso. Creo que no necesitas un pincel para pintar, lo que necesitas simplemente es una intención clara. Guanajuato, orgullo y compromiso de todos. Gobierno del Estado.